el miércoles, día que 12, 10, día 10 de agosto, para los oyentes por video, para que sepan en qué fecha fue grabada, ¿no? La sesión. Este, Muy bien, doy las gracias a los hermanos aquí, los que están manejando el audiovisual, por su esfuerzo, labor, por que nos están haciendo este favor muy grande de poderlo, subirlo, ¿no? En el YouTube. Y así es, muchas gracias por ese labor. Y esperamos que estas sesiones sirvan para muchos que quizás lo oigan en otra ocasión en el futuro. Voy a hacer un breve repaso enfatizando los puntos más importantes. Esto siendo el primer punto, que la razón principal por el estudio del idioma y de la cultura es porque Dios ha puesto en cada cultura claves que el misionero tendrá que descubrir para poder comunicar y presentar el Evangelio de manera que transforme la cultura. Y reconocemos que Dios, por su gran amor, por su gran sabiduría, eh, quiere, como hemos visto, quiere, como lo hemos leído ya, que su deseo es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y entonces ha puesto en cada cultura del mundo claves que podemos utilizar para poder expresar la palabra de Dios de forma que les penetre en la mente y que les llegue al corazón. Y eso realmente lo hemos visto, eh, y fue lo que nos motivó para buscar y pasar el tiempo necesario para aprender el idioma tarahumara y también estudiar a fondo su cultura para poder lograr y entender en dónde encontraríamos las barreras a la presentación del Evangelio. El otro día hablamos del sincretismo y el animismo, dos aspectos de la plantación de iglesias entre etnias, dos cosas que existen en cada grupo indígena, que el sincretismo viene siendo donde combinan diferentes ideas de diferentes cosmovisiones o diferentes filosofías y religiones, y que entonces sale con una mezcla de dos o tres o puede ser cuatro diferentes pensamientos religiosos. Y entonces es importante investigar en dónde se ve el sincretismo, porque eso es una de las barreras que vamos a tener que superar para poder entonces llegar a una conversión pura o correcta, para que haya un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Y hablamos del animismo, que realmente es la forma de pensar o de observar el mundo, y dije de interpretar el mundo, porque nosotros en el oeste o en los países educados, en las culturas educadas, tenemos la ciencia que nos ha interpretado lo que es el sol y la luna, lo que es todo lo misterioso de la vida. Ya no tenemos tantas cosas misteriosas, sabemos que por qué cae el relámpago, ¿no? Pero a las culturas indígenas hay muchas cosas del mundo que son realmente no comprenden de cómo es, qué es esa estrella fugaz que pasa por la noche, qué es el relámpago, de dónde viene, por qué sale el arco iris. Y lo que no se explica, por decir científicamente, ellos lo han interpretado de forma, a su manera, de bueno, para nosotros así es, el arco iris como es bonita y es que como que camina, ¿no? Entonces, en muchos grupos indígenas,
lo han tomado como la culebra, una serpiente. Lo interesante es que eso es lo que el indígena tarahumara pues mira, lo que entiende del arco iris, que es una serpiente que pica y se enferma uno y tiene uno que buscar el remedio y ser curado de la picadura, por decir, de la serpiente del arco iris. Ahora, lo interesante es que esa misma creencia la vimos en Brasil. Yo en mi introducción les dije que yo soy hijo de misioneros. Nosotros trabajábamos en las selvas de Brasil. Yo de niño crecí con un grupo que se llamaba los Pacas Novos y ellos también creían lo mismo, que el arco iris es una culebra, una serpiente que los pica. Ahora, ¿cómo es posible que una cultura hasta allá en Sudamérica tenga la misma idea que aquí? ¿Verdad? Que los tarahumaras aquí y los tepehuanos. Yo creo que otras culturas, me imagino que muchos de los grupos indígenas de México del Sur tienen la misma idea sobre el arco iris. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos el mismo enemigo. Dios tiene un solo enemigo, Satanás. Y Satanás ha podido convencer de su propia manera, ¿verdad?, a muchos grupos indígenas de la misma cosa, donde no se sabe lo que es realmente, de dónde sale el arco iris, y no conocen la verdad de la Biblia, que el arco iris es realmente la promesa de Dios, que jamás va a destruir el mundo por medio de un diluvio. Entonces lo han tomado como una cosa espantosa, una cosa negativa, una cosa que les causa temor y se esconden del arco iris. Y entonces, y jamás uno lo va a apuntar el dedo, ¿verdad? Porque pues está mal, te vas a enfermar. Si le apuntas el dedo ahí al arco iris, tiene que decirle allá, así nomás, al arco iris, porque no, si no se enferma. Entonces, ahí son las creencias que llegan a la mente de la cultura, que realmente no tenga la ciencia para saber y tampoco la palabra de Dios para interpretar lo que es lo que son estas cosas en el mundo y en la naturaleza. Entonces, ahí hablamos un poco ayer en cuanto al sincretismo y el animismo. Hablamos de las barreras culturales también y del ejemplo bíblico en Hechos, donde fue mal interpretado el milagro de Pablo que hizo cuando curó al enfermo, ahí que estaba escuchando su mensaje de Cristo, y que fue un contraste con lo que había sucedido ahí en el principio de la iglesia primitiva, cuando Pedro y Juan, en el nombre de Jesús, curaron al paralítico que estaba ahí en el portón de Salomón, que se llamaba la hermosa, en la puerta de Salomón. Entonces, también otra vez, cada cultura interpreta lo que ven conforme sus ideas culturales, y así por eso es de suma importancia que tengamos el conocimiento a fondo de la cultura en la cual vamos a ministrar la palabra de Dios. Entonces, pues vamos a pensar un poco en esto ahora, que es la preparación o la etapa del barbecho. La etapa del barbecho y la preparación de la tierra. Siempre cuando uno entra en un grupo indígena, por primera vez, cuando uno empieza un trabajo, desde el primer día, uno entra en la etapa que nosotros decimos es el preevangelismo, porque todo que se hace desde la fecha de su entrada hasta cuando uno ya al fin tenga la audiencia de la gente, el oído de la gente, para poderles empezar a expresar la palabra de Dios e iniciar la evangelización o la enseñanza de la palabra de Dios a esa cultura, está uno ya
levantando la pared, por decir, estaba uno construyendo los cimientos de su presentación del Evangelio. Está ya preparando la cultura para que reciba el mensaje de Dios. Y claro, entonces estamos tratando de hacer todo lo posible para ganar una audiencia en el futuro que no nos rechace. Si nosotros hubiéramos llegado desde un principio a criticar lo que nosotros veíamos en la cultura, y sí había mucha cosa que podríamos haber criticado. Nosotros vimos lo que pasaba con el tesguino, cómo la gente sufría. Luego atrásito de nuestra casa en Caborachi estaban unos muchachos que eran hasta que venían a jugar con nuestros hijos y que estos niñitos se quedaron en la casa de sus padres y ellos se fueron a una tesguinada. Cuando regresaron, los niños quemaron la casa y ellos murieron en ese incendio de la casa. Qué horror por el descuido de la familia, por haberlos dejado sin alguien que los cuidara. Eso ha sucedido más que una sola vez. Nosotros vimos veces en que las personas se enfermaban de forma muy fuerte, ¿no? Por la forma en que se emborrachaban y la enfermedad se extendía al pueblo. Vimos muchas veces, una vez me llamaron de noche para que yo fuera a curarle a una señora. Ella había salido de una tesguinada e iba para su casa, pero era de noche porque muchas veces así es. Entonces, y cuando iba por el camino, se cayó, se resbaló, le metió un palo por aquí, por la pierna quedó pues una herida muy grande. Yo fui en mi motocicleta, en la pura, como a las 2 de la mañana, le suturé la herida en su pierna. Mina puchki, mina chotnani olari etsko hapelitzka. Y kiriwa, sabe, ba etsko hapelitam pekuchk, niri. Pero nali, mina puch, viteam con niri, mapelitzka. Ni ori ech mukui. Entonces, yo les dije que fue en Napuchi, allá, que es un pueblito allá arriba de donde está Caborachi, que es ahí donde vivía la gente, donde vive la gente ahí aún. Pero la cosa es que yo les podría haber regañado. ¿Por qué se están emborrachando? ¿Por qué es lo que hacen? Esto es cosa. Y haberlos criticado. ¿Pero de qué? ¿Para qué? No van a dejar de hacerlo porque es parte íntima de la cultura. Entonces, de nada serviría para criticarlos. La única persona que puede cambiar la cultura es la palabra de Dios. Entonces de nada, solamente serviría para que después, cuando nosotros entráramos a la etapa del evangelismo, ya no habrían llegado a escuchar, porque ya sabían que nosotros íbamos a criticarlos, ¿verdad? Y hablar en contra de su cultura. Y eso no era nuestro motivo. Así que teníamos que seguir orando, pidiendo, curándolos, animándolos, tratando de apoyarlos de la manera posible, decir qué lástima que estaba tan borracha que así te cayó, ¿no? Y algo así, pero así tuvimos que seguir adelante, tratando de siempre no alejarnos de la gente, no criticar la cultura y de ganar su respeto y confianza para que nos den la oportunidad de enseñarles la palabra de Dios. Entonces, eso todo es parte del papel que tenemos que adoptar cuando uno entre ya desde un inicio a una cultura indígena. Siempre queríamos crear en ellos también durante toda esa etapa del preevangelismo, crearles interés en conocer lo que estaba lo escrito en la palabra de Dios y sembrar también ciertas dudas o crear preguntas en su mente en cuanto a la certeza de sus propias creencias. Eso ahora para el antropólogo en nuestro medio diría, ay, están destruyendo una cultura pristina. ¿Por qué están tratando de sembrarles duda en la mente? ¿Por qué van a destruir su cultura?
Pero la realidad es, no hay ninguna cultura que sea pristina y que no tenga necesidad del poder transformador de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. No hay ninguna cultura perfecta. Así que siempre cada cultura está bajo el criterio de la palabra de Dios. Entonces, nosotros a veces les hacíamos preguntas para realmente hacerlos pensar, porque realmente la gente se cree, pues creen que saben realmente las cosas. El Sirieme, cuando daba sus pláticas ahí en la comunidad o en la iglesia antes de sus fiestas religiosas, también les predicaba y siempre les daban los regañaba, pero también consejos diciendo que no hagan esto, no hagan aquello, que no vayan a tomar demasiado, que no vayan a pelear y todo eso en sus desguinadas y todo. Les daba consejos porque sabía lo bueno, lo que debían de hacer, a pesar de que ya cuando entraban a la desguinada, pues siempre salían los pleitos y las quejas y los problemas y que la mujer sale con otro hombre y que todo eso, ¿no? Tantas cosas que eran fruto de la descuidada, pero también los consejos que daban decían, que mis consejos son desde el principio, desde hace mucho. O sea que ellos daban los consejos que habían llegado de sus propios antepasados y que sus antepasados los habían aprendido de los de ellos. Entonces, que los consejos y los conceptos religiosos realmente venían desde un principio, desde hace mucho, de las tradiciones culturales que tenían mucha antecedencia. Entonces, a veces les hacemos las preguntas para que ellos pensaran, bueno, de eso no sabemos, quién sabe. Como por ejemplo, fácilmente cantaban las mañanitas y que cantaba el rey David. Les preguntábamos, pues, ¿quién será ese rey David? Pues, quién sabe. El rey David, ¿va? Entonces, pues ni saben que es un rey, pero porque nomás tienen siriano. Pero el rey David, pues no sabemos. Bueno, ¿sabe qué? Tenemos un libro que explica quién es el rey David. Ah, sí, ¿a poco? Sí, es cierto. Entonces, ahí nomás para picarles la mente, ¿no? Un poco. Y luego y festejaban, claro, el día de San Juan y San Patricio y todos los santos. Oye, ¿ustedes saben quién es San Juan? No, nomás es un santo, pues, por ahí. Y sí, acaban de festejar a San Juan porque es el día del 20 de junio, ¿no? O 24. Entonces, am, creo que en Brasil sale en el 20 de junio. Pero le decimos, pues, ¿quién será San Juan? Pues, ¿quién sabe? Pues fíjese que tenemos un libro aquí que hable de Juan, de este santo, de este San Juan. Y sabe que lo que él decía, lo que él enseñaba. Bueno, no, jamás hemos oído de eso. Bueno, ¿sabe qué? Tenemos un libro en donde están ahí escritas las palabras de San Juan. ¿No sería bueno saber algún día qué dijo San Juan? Ah, sí, yo creo que sí, sí sería bueno. Bueno, entonces algún día le vamos a platicar. Sí. Entonces, ahí así aprovechábamos de la propia cultura para sembrarles ideas y preguntas y todo eso, hablando del arco iris. Pirka huech, pirka huechko. ¿Qué es esa cosa? Pues es soromike. Soromike, pirka hu soromike. Tashtamatsi. No sabemos qué es el arco iris, pues soromí, ¿verdad? Pero si no quiere, entonces que es una culebra como quiera, ¿no? Atsuichil, ¿huchiliaba? ¿Africanmiene? Ayer. Le pregunté, ¿no es cierto que lo que le digo? Dijo que sí, ¿verdad? Entonces la cosa es que decíamos, pues, ¿sabe qué? Tenemos un libro que nos dice de dónde salió el arco iris. ¿A poco? Sí. Entonces, muy bien. Entonces, algún día les platicamos de dónde fue, porque Dios es el que dijo realmente y nos puso en unas palabras, nos puso en su libro lo que cuando salió el primer arco iris. Y muy bien. Entonces, algún día sí queremos saber eso. Y esas cosas fueron lo que íbamos diciendo, preparando la mente, preparando el corazón del Tarahumara antes de llegar a enseñarles, ya creándoles interés
en el mensaje que les íbamos a compartir en el futuro. Hablaban mucho de las estrellas. Ahí, lo que es el cielo y las estrellas, pues cada noche hay muchas de las cosas en la cultura suceden en la noche. Sus fiestas hacen en la noche. Saben dirigirse en el horario de la noche según el paso de las estrellas. ¿Ah? Cómo van pasando por el cielo, saben más o menos a qué hora es. Y cuando va a amanecer y todo eso, ¿no? Saben las estrellas y sus patrones y todo. Y luego las estrellas fugaces que decimos, ¿no? Y le tenían temor a la estrella fugaz. ¿Y quién hizo las estrellas? Pues no sabemos. Pues ahí le vamos a decir algún día quién hizo las estrellas y todo eso. ¿Y qué piensan del sol? Pues es nuestro Dios. Ah, nuestro Padre. Ah, que muy bien. Pero ¿sabe qué? ¿No será que del sol quizá fue hecho también? Pues quién sabe. Entonces, pero son cosas que de veras les creamos interés para saber de qué realmente pertenecía, que eran los espíritus. También había mucho miedo de los espíritus, de la noche también. Existe o todavía, ¿verdad? La gente indígena eh, tiene miedo de la noche, de muchas maneras, porque ahí salen los espíritus y hay ruidos de la noche y no saben qué es. Y luego también, pues de noche, pues es un tiempo que puede llevar espanto. Entonces son cosas que realmente nosotros llegamos a entender de la cultura. Y cuando hablábamos de diferentes culturas, decíamos, ¿sabe qué? Ustedes dicen que son hijos de Dios. Pues sabe que ahí los tepehuanes al otro lado de la sierra también dicen lo mismo. Ellos también dicen que somos los hijos de Dios. Pues si ellos son los hijos de Dios, ustedes también dicen, pues ¿quién tendrá la razón? No, pues quién sabe. Los guarijíos dicen lo mismo y dicen que también son los hijos de Dios. ¿Tendrá Dios muchos hijos entonces? Pues quién sabe, nosotros somos los hijos de Dios. No, entonces, pues ellos también dicen, ¿quién tiene la razón? ¿Ellos o ustedes? ¿Va? Ah, entonces, pues, ¿sabe qué? Yo creo que Dios es el que nos tiene que decir quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos, ¿verdad? Ah, pues como quiera, sí, es el que tiene que decir quiénes son sus hijos. Anda, bueno, algún día le vamos a decir, porque tenemos un libro que Dios dejó aquí en la tierra que nos dice quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos. Ah, poco, sí. Entonces, así es que íbamos entonces sembrando esas dudas en su mente. Tenemos que reconocer que Jesús también usó el ejemplo de Marcos 4:4-9, en cuanto a la condición de la tierra, porque eso impacta directamente la cosecha. La semilla que cayó en esa tierra pedregosa, pues entonces dice que por la falta de tierra brotó rápidamente y luego se marchitó cuando salió el sol. Bueno, ahí está una tierra, ¿no? Otra tierra cayó sobre el camino en donde los pájaros llegaron y comieron la semilla y así que no dio fruto, nada. Bueno, el corazón duro, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a tener que hacer para preparar la tierra para que haya cosecha? Pues él nos dijo, ¿no? Tenemos que preparar la tierra y todo campesino sabe que la tierra necesita su preparación, necesita su barbecho, se tiene que quitar las piedras, ¿verdad? Y nosotros vimos que las barreras culturales al evangelio, al entendimiento correcto de la palabra de Dios, eran como las piedras que uno tiene que quitar de la tierra para que entonces penetre bien entonces la semilla de la palabra de Dios. ¿Cómo podremos esperar nosotros una buena cosecha si no hemos invertido el tiempo, el sudor, el esfuerzo, el estudio, la oración en la preparación de la tierra? El que llega a sembrar así nomás de repente, nomás llega, ahí está una tierra ahí fértil, vamos ya, vamos a tirar la semilla, se va a desperdiciar.
Entonces, la semilla es tan importante que queremos preparar lo más posible la tierra que va a recibir la palabra de Dios y toma su tiempo realmente. El buen campesino sale y hace su barbecho, hace todo lo posible, quite las piedras y todo lo que puede hacer para que reciba la semilla, le pone fertilizante para entonces poder crecer bien la semilla, todo el preparativo que hace. Eso es el periodo de la pre-evangelización que tomamos antes de empezar a sembrar la semilla. Nosotros muchas veces el cristianismo en las misiones queremos resultados prontos, rápidos, ¿verdad? Y queremos, enviamos obreros o enviamos grupos de jóvenes a que vayan a las misiones y esperamos que ellos regresen con ya grandes historias de todo lo que lograron para el Señor las almas que pudieron ellos ganar para Cristo. Bueno, quizás en ciertos ambientes eso es el caso, pero nosotros vimos que en el trabajo con los indígenas, ahí, cuando llegaba un grupo queriendo ya, o sea, entrarle bien, o ya evangelizar, o predicar en español, decimos, pues lo siento, pero no están preparados todavía. Entonces, que nos ayuden aquí a construir unas letrinas para la gente, o que nos ayuden a construir un puente, o hacer ese trabajo para la escuela, para poder entonces hacer cosas para la comunidad. No sé, quizás regresan a su iglesia diciendo, pues no hicimos nada. Pero la cosa es que sí ayudamos, apoyamos al misionero en el campo, porque el misionero es el que sabe cuándo, para cuándo se tiene que sembrar la semilla. Y siempre les hablábamos de eso también, para que supieran que su papel en ese momento, en la etapa de pre-evangelismo, era para ayudarnos a preparar la tierra para la entrada y la siembra de la palabra de Dios. Entonces siempre esa etapa es mucho, muy interesante y mucho, muy importante. Em, Reconocimos también que por su historia y fuertes raíces tradicionales, que la única manera para lograr que ellos nos prestaran atención cuando ya llegáramos a enseñar las historias de la Biblia era que tendríamos que pasar mucho tiempo enfatizando ciertos puntos. Por ejemplo, ¿será posible que sus ideas, lo que piensan y las tradiciones que han quedado, será que realmente son sin cambios? Que lo que ustedes piensan ahora, ¿será que realmente vino desde un principio? Eh, hicimos cuando empezamos a enseñarles, hicimos eso del teléfono, donde decimos, bueno, aquí te voy a decir una cosa aquí, ¿verdad? Y luego tú le vas a decir al fulano a tu lado la misma cosa. Y luego tú le das al otro la misma oración, la misma cosa, ¿no? Y que se pasa la palabra de una persona a otra hasta el fin, entonces llegamos a la última persona. Ahora tú dime lo que entiendes de la comunicación, lo que salió. Y esa persona entonces nos repetía lo que habían acogido de la última persona, ¿no? De la penúltima persona. Y luego, pues eso fue lo que nosotros dijimos aquí con este primero. No, así no fue esto. Bueno, entonces, ¿cómo fue? Que cambió, ¿no? ¿Por qué? Porque fue de palabra en palabra, ¿verdad? Fue nomás por oídas. Entonces, realmente ya después de mucha repetición, ya cambió la palabra, ¿verdad? Bueno, así es como sucede con nuestras pláticas y con nuestras tradiciones. Lo que nosotros hacemos ahora no quiere decir que eso fue realmente desde el principio, porque viene nomás de palabra en palabra, ¿sabe? Que fueron escritas sus tradiciones, ¿no? Y luego decimos, oye, entonces, ¿por qué será que cuando nosotros nos juntamos en la reunión ejidal, ¿por qué tienen ahí un secretario ahí escribiendo y apuntando las notas de la reunión?
No, es que, pues para que si tenga un récord de lo que hicimos y lo que hicimos, los acuerdos que tomamos. Muy bien. Y si entonces yo después el año que viene, si voy y busco esa nota, lo que escribió el secretario, eso me va a recordar, ¿verdad? Sí. Y habrá cambiado la letra ahí que puso. No, eso no va a ser la misma letra. Entonces voy a saber bien realmente lo que fue el acuerdo que tomamos el otro día, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, entonces mira, así es por eso que Dios escribió su palabra, porque Él quería que hubiera una forma de poder recordar la verdad, que realmente si es nomás por medio de la plática, de las tradiciones orales, pues claro, las cosas van cambiando. Entonces, Dios, porque Él es un Dios de verdad, Él quiere que nosotros conozcamos la verdad. Y es por eso que Él entonces ordenó desde un principio que las cosas que Él hiciera, que Él hizo, y que sus palabras fueran escritas por ciertas personas. Esas palabras las hemos conservado a través de los años, los han conservado. Y tenemos ahora, hoy día, las palabras que fueron escritas hace 4000 años. Ándale, ¿cómo es eso posible? Sí, porque la palabra fue escrita. Todo eso lo hicimos desde un principio. Ahora los hermanos de aquí que están aquí en el curso bíblico no estuvieron en esas pláticas, porque eso fue hasta cuando eran niños. Eso fue la forma en que nosotros enseñamos a sus padres, ¿verdad? A sus padres cuando eran jóvenes. Pero eso fue lo que hicimos en ese tiempo para preparar a los oyentes, a la gente a nuestro alrededor, para recibir la palabra de Dios y quererla escuchar, porque entonces, estas son las palabras de Dios. Sí, él mismo fue el que ordenó que eso fuera escrito. Sí, esas son las cosas que fueron escritas hace 4000 años. Haces y entonces, por eso, de la misma manera, porque tenemos el secretario ejidal, también Dios tuvo sus secretarios para escribir sus palabras. Luego también me acuerdo que les preguntábamos también, oye, ¿cómo se llamaba tu papá? Pues eso. ¿Qué tal tu abuelo? ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Fue Fernando de tal y qué cosa, ¿no? O Evaristo, quién sabe. ¿Y tu bisabuelo? Pues no sé, realmente no, es que ya él había muerto ya antes. Pues no sé muy bien. ¿Y tu tatarabuelo? No, tampoco. Bueno, así que nomás conoces tu papá y tu abuelo. Sí, a veces algunos ni conocían su abuelo. Pero les damos la pregunta, pues entonces, ¿por qué no? No, porque no se acuerda tanto tiempo atrás. Oye, si hubieran escrito entonces los nombres de tus parientes, los antepasados, entonces sí sabría, ¿no? Sí es, así es. Y pues entonces, pues ¿sabe qué? Esta palabra aquí de Dios tiene los nombres de la gente que vivió aquí en esta tierra hace 4000 años, hasta 5000 años. Sí es cierto, porque mantuvieron el récord de sus nombres en estos documentos, en estos papeles. ¿Sabe qué? Ustedes hablan de José y María, los santos. ¿Sabe quién fue el papá de José? No. ¿Para qué? ¿Cómo vas a saber? Eso fue mucho antes. Y no se puede. No, pero aquí está en este libro el papá de José. Tan bueno. Entonces, esto fue la manera en que nosotros preparamos la tierra para que recibieran la palabra de Dios. Todo eso, el idioma, la cultura, la relación con la gente, todo es necesario para ganar una audiencia, para que ellos estuvieran listos para escuchar la palabra de Dios en su propio idioma. Eso fue el tiempo que tomamos. Así que eso fue una introducción. Ahora vamos a tomar una oportunidad y ponerlos a trabajar como grupo para poner en práctica algunas de las cosas que hemos mencionado en cuanto a la formación del menú. Nosotros dijimos que con el conocimiento de la palabra de su cultura, estuvimos pensando, pues, qué serían las
lecciones bíblicas que realmente tratarían esas barreras y que podríamos usar para hacerles entender que la palabra de Dios decía otra cosa, que tenían que tomar una decisión, que o si voy a seguir mi tradición o que si voy a seguir la palabra de Dios. Y la razón fue que nosotros sabíamos muy bien, teníamos muy en la mente que en las primeras lecciones de la creación íbamos a topar inmediatamente con cosas muy fuertemente arraigadas en su cultura, pensamientos en la cultura que eran muy, muy grandes. Y si luego empezáramos a hablar de eso, a contradecir sus ideas más importantes en su cosmovisión, a lo mejor escogerían, entonces si así nos van a decir, entonces pues mejor no me voy porque ya están diciendo que todo lo que pienso es errado, no es equivocado. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo vamos a preparar, qué vamos a enseñar en cuáles lecciones para que no topáramos tan fuertemente contra las barreras mayores de la cultura. Eso fue algo y hablamos mucho tiempo como equipo de cuáles lecciones íbamos a enseñar y qué puntos íbamos a realmente enfatizar en esa lección y evitar otros puntos que podríamos dejar para después, para que desde un principio no empezáramos a contradecir tan fuertemente sus ideas culturales. Entonces ahora voy a pasar el micrófono con mi compañero Antonio. Este, nunca lo puse con, podemos poner el slideshow, ¿no? El view para pasarlo a la modo. Ahí está.